Muy bien. Pues bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Noé Tejeda. Muchas gracias por asistir a otro evento más del GECAR, del Grupo de Estudios Culturales Antonio Rubio. Hoy contamos con la gran presencia de la maestra Katia Arreola Rodríguez. Se las presento. Hoy va a tener un diálogo con nosotros sobre cómo hacer investigación cualitativa. La maestra Katia Arriola Rodríguez es doctoranda en la Universidad en Educación por la Universidad de San Andrés. Es magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje por el Flaxo, en Argentina, y la Universidad, psicóloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es especialista en investigación cualitativa por el Claxo. Se ha desempeñado como docente universitaria en México y en América Latina, impartiendo clases tanto a nivel de grado como de posgrado, y actualmente colabora como docente en Los Asesores Group. Asimismo, es editora en jefe de la revista Expresiones VM y asesora en tesis cualitativas en instituciones de educación superior en México, en la UANL y en Argentina, en la Universidad Abierta Interamericana. Sus líneas de investigación se centran en la enseñanza y la investigación social, con particular interés en la formación de investigadores cualitativos y en las didácticas de enseñanza e investigación social a nivel universitario. Entre sus trabajos destacados se encuentran el artículo Los componentes cálidos en el proceso de hacer investigación cualitativa, subjetividades, reflexividad, emociones y compromiso con el otro, y el libro Un camino al desconocimiento y al reconocimiento, introducción ilustrativa al instrumento y a las técnicas de generación de datos de investigación cualitativa. Además, dirige el proyecto de divulgación, Llama Cualitativa, un espacio en redes sociales donde compartidas y recursos sobre la investigación cualitativa de forma creativa, cercana y reflexiva, acercando la práctica investigativa a una comunidad diversa de estudiantes y profesionales. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y pues te cedo la palabra, Katia. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí? Eh, Sí, se Sí, escucha muy bien. súper. Genial, Noé. Muchísimas gracias por las palabras de bienvenida, pero sobre todo gracias por este espacio. Como te comentaba, Buenas tardes. buenas tardes. Es muy em, novedoso para mí y también es algo muy emotivo que tenga este espacio, que tengamos este espacio, porque tras el egreso de la carrera de psicología, donde estuvimos juntos, para que tengan ese dato, Noé y yo estudiamos juntos en la carrera de psicología en la FAPSI. No he tenido esta oportunidad de dialogar sobre la investigación cualitativa y lo que es el quehacer investigativo en el territorio cualitativo con mis colegas o incluso en Monterrey. Así que para mí es una doble emoción, no solamente reencontrarme con Noé, sino también reencontrarme con la carrera de psicología aquí en Monterrey. Y no es casualidad y tampoco sorpresa que seamos tan solo 8 el día de hoy, tiene que ver porque la metodología de la investigación cualitativa es algo que comúnmente no se conoce. Y si se conoce, hay muchísimo prejuicio, muchísima como una actitud de renuencia y se tiene ese temor hacia la investigación en general. Entonces vamos a hacer una serie de movimientos que nos van a sacudir en distintos niveles porque nos van a llevar a hacer rupturas ontológicas y epistemológicas sobre lo que refiere a la investigación cualitativa dentro de la psicología. Así que si les parece, primero vamos a ver unas presentaciones, unas diapositivas, que si bien eso será un poco acartonado, les prometo que no va a ser la típica clase de investigación en general y tampoco va a ser otro manual de investigación que hemos leído, ¿no? Como el famoso Hernández Sampieri o alguno de estos famosos handbooks o manuales de investigación que nos han digamos que invadido en las clases de metodología de investigación uno, 2 y 3 cuando estamos estudiando la licenciatura. ¿Y qué les parece? Bueno, antes de continuar, ¿pueden ver mi presentación? Sí, muy bien. Buenísimo. Entonces, sin más preámbulo y tampoco estar disparando a las experiencias previas de la investigación a nivel pregrado o a nivel licenciatura, vamos a corrernos un poco del título inicial de cómo hacer investigación cualitativa y vamos a enfocarnos en la investigación cualitativa, su hacer y también el ser investigador cualitativo en psicología. Y para eso me parece sumamente fundamental, y no lo digo solo yo, sino que también lo dicen otros investigadores como Creswell, es un investigador muy grosso dentro de este recorrido de la práctica investigativa.
sugiere que para que nosotros pensemos en el hacer y en el proceso de investigación cualitativa, necesitamos desarrollar una serie de habilidades que están vinculadas con el pensarnos a nosotros cualitativamente. Y eso tiene una relación fuerte o quiere decir que nosotros tenemos que pensar cualitativamente el mundo, tenemos que interrogar el mundo desde estos lentes cualitativos, interrogar al otro, es decir, las relaciones interpersonales que tenemos con los otros y también interrogarnos a nosotros mismos. Así que, si les parece, vamos a adentrarnos a este mundo cualitativo. Como le digo a mis estudiantes, abróchense los cinturones, arremánguense los pantalones, porque vamos a ensuciarnos de barro. Y para adentrarnos a este camino, como dice Rosana Gruber, es necesario que empecemos a dialogar con algunas cuestiones muy fuertes y dominantes dentro de cualquier territorio investigativo, tanto en ciencias sociales como en psicología. A lo largo de estas explicaciones y de este proceso pantanoso, vamos a ir citando algunos autores claves para entender estos desafíos y estos grandes obstáculos que dificultan la comprensión de la investigación cualitativa. Me dicen de pronto si hablo muy rápido, como una maña que me quedó de, no sé, de entre el mix de Argentina y Monterrey, hice un mix de taca taca y hablar súper rápido. Así que me dicen si las ideas suenan de pronto como muy agitadas o voy muy rápido. Entonces, volvamos a estos obstáculos. El primero es que cuando hablamos de investigación nos encontramos con la famosa guerra de paradigmas. Y la guerra de paradigmas o el debate intermetodológico atendido por investigadores como Brinman o Brahman, como quieran decirle, Marradi, Argenti y Piovani, tiene que ver con esta lucha constante entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Esta lucha, este debate que hemos escuchado seguramente en las clases de investigación o aquellos que se definen como pensamos cualitativo o pensamos cuantitativo o yo organizo el mundo a través de cuánto ganas, cuántas casas tienes, cuántos coches tienes, si lo quieren trasladar a términos más prácticos y pedagógicos o aquellas personas que preguntan cómo estás, qué tan satisfecho estás con tu vida y por qué te sientes feliz hoy, ¿no? O qué te hace feliz en tu día. Vemos cómo son formas distintas de preguntar, de pensarnos el mundo, e incluso de pensarnos a nosotros mismos. Esta guerra de paradigmas ha sido de una tradición larga. Sin embargo, desde la perspectiva de Brinman, en 2021, como lo pueden ver en esta diapositiva, es una guerra que ya está vencida. Es una guerra que para al menos estos autores ya no tiene sentido. Sin embargo, Irene Basilachis de Yaldino, investigadora argentina, que se me olvidó colocarla acá, y Heidi Levitt, dicen que esto no puede ser así. Y dicen que esta guerra de paradigmas debe de persistir, porque si bien la guerra cesó para poder darle entrada a lo que se le conoce hoy en día desde la perspectiva de Creswell, rastreen ese autor que lo mencioné antes, no está aquí en las citas, pero escríbanlo por ahí. em, Creswell nos comenta que es una triangulación metodológica. Llegó la época de la triangulación metodológica, de los estudios mixtos, y esto hace que entonces el modelo o el abordaje cuantitativo y cualitativo se integren, pero solo se integran a nivel metodológico, pero es inconmensurable el diálogo entre ellos, así como volvamos al ejemplo, es inconmensurable que una persona pregunte por cuántos y otra persona pregunte por el cómo y sean amigos, ¿no? Como aquel está enfocado en el dinero y cuánto percibes y cuánto ganas, y esa otra persona está enfocado en cómo te sientes, en las experiencias y en los sentidos. Son personas que no comparten la cosmovisión. Entonces, Basilachis insiste en que esta cuestión inconmensurable tiene que ver con la cosmovisión del investigador de acuerdo a cómo piensa el mundo, cómo piensa que se puede conocer ese mundo y cómo piensa que se puede testimoniar y validar eso que se conoce. De manera que la perspectiva cuantitativa, o mejor dicho, la perspectiva epistemológica detrás de lo cuantitativo y detrás de lo cualitativo, es imposible de combinar. Muchas gracias, Noé, por la cita. Muy bien. Entonces, vamos a intentar dejar en pausa esta guerra de paradigmas. La menciono ahora a modo de preámbulo para que no la soltemos y tengamos presente que lo que hablaremos hoy de la investigación cualitativa
no es con una intención de ponernos en contraposición con la investigación cuantitativa, mucho menos demeritarla o ignorar la importancia y la valía que tiene para comprender el mundo y explicarlo en el que estamos, en el que habitamos. Pero sostengan esa idea porque en algún momento tal vez se vuelve interesante el conocimiento que ustedes ya tienen, porque yo parto del supuesto que todos estamos envueltos en una visión positivista o pospositivista, si se quiere, que nos hace pensar el mundo casi a gritos y sombrerazos, ¿no? De una forma muy cuantitativa. Entonces vamos a asistirnos de estos supuestos para poder interrogar y también comprender a qué se refiere lo cualitativo y cómo es que se hace. En breve veremos un poco más. Espero que esto les cree emoción y tengan como algunas preguntitas. Yo siempre sugiero, no les dije antes, tener una hojita al lado y un lapicito, una pluma, lo que sea, porque van surgiendo preguntas o momentos eureka y se nos olvida, ¿no? Entonces esto nos puede ayudar a reparar en estos olvidos o cuestiones que van surgiendo. Después, cuando hablamos de la investigación cualitativa, como el segundo obstáculo, o incluso la investigación cuantitativa y mixta o multimétodo, según Tashakori, nosotros podemos caer en algo muy horrible que tiene que ver con una cuestión de recetario metodológico. Se suele pensar que cuando se habla de investigación, solo estamos hablando de una serie de técnicas, de estrategias y de métodos. Y si nosotros volvemos al obstáculo número uno o al problema número uno, nosotros podemos recuperar la idea de que un método no es un método o no tiene su valor de aplicación metodológica si éste no tiene a su vez un sostén epistemológico y ontológico. Es decir, nosotros podremos aplicar una entrevista en profundidad, pero esta entrevista tiene su propia teoría y sus propios supuestos, si se quiere, epistemológicos para poder proceder con esta forma de estar entre miradas, que después de todo, interview significa eso, ¿no? Entre miradas. Entonces, ¿cómo voy a aproximarme a ese otro que deseo conocer? Bueno, será distinto si lo hago desde una perspectiva fenomenológica, donde me interesa navegar en las experiencias sentidas y con una serie de significados de este sujeto que las experimentó y vivenció. Si yo lo estoy haciendo desde una perspectiva de teoría fundamentada, por ejemplo, que me interesa construir y rastrear una teoría, una serie de supuestos que tiene el sujeto sobre su propia experiencia y qué palabras, qué categorías nativas, qué categorías em, usa para explicar su vida y su propia experiencia. También vamos a ver de a poquito cómo cada método va teniendo su sabor, su chispa particular de acuerdo a estos supuestos ontológicos y epistemológicos. Entonces, dicho mal y pronto, cuando hablamos de investigación por enfoque metodológico, jamás nos vamos a referir a un método, sea de recolección o de análisis de datos, despojado de toda su tradición. Eso sería caer en metodolatría y en un error gravísimo. Sería quitarnos la cabeza, ¿no? Y andar así sin, como una gallina descabezada, ¿no? Diría mi tía Lupe. Entonces, tercer obstáculo, y ya prometo no ser tan dramática y ya adentrarnos al terreno, es que hay muchos prejuicios y muchas ideas preconcebidas, como diría Mario Carretero, de lo que implica un proceder cualitativo. Y es que se piensa que un proyecto cualitativo es bastante sencillo y que solo tienes que aplicar un método cualitativo como una entrevista o si ya utilizaste teoría fundamentada, entonces hiciste una serie de categorías, las propones y listo, ya es un estudio cualitativo. Y la verdad es que esto no es así. La investigación cualitativa toma mucho tiempo en comparación a lo que se puede llegar a conocer por los procedimientos cuantitativos. Ojo al piojo, esta distinción que voy a estar haciendo constantemente entre lo cuanti y lo quali no tiene que ver con una cuestión de demeritar a una o poner a una como superior, sino más bien, como les dije antes, me asisto de este conocimiento previo que tenemos sobre lo que es lo cuantitativo para poder poner en escena lo cualitativo. Entonces, cuando hablamos de un proyecto cualitativo y nos pensamos como investigadores cualitativos, hay una serie de habilidades
que no se han comentado, que no han circulado incluso, y lo digo lastimosamente y con un montonazo de vergüenza, en escenarios áulicos, ¿no? A nivel pregrado o licenciatura, no contamos con esta visibilización de las habilidades investigativas que un investigador desarrolla cuando hace investigación cualitativa o que los estudiantes en su caso deberán de desarrollar para poder pensar cualitativamente. Me gusta pensar en tal caso que cuando hablo de la investigación cualitativa, tal vez no van a hacer un proyecto cualitativo ya, de la nada, pero sí voy a sembrar esta semillita para que comencemos a pensarnos como indagadores cualitativos. Y para eso seguramente van a empezar a surgir estas habilidades que yo deseo que cada clase o cada vez que abro la boca y hablo de la investigación cualitativa, comiencen a desarrollarse habilidades como la conciencia metodológica, destrezas analíticas y la más valiosa para mí, la creatividad. Entonces, espero que estemos súper listos después de este preámbulo. Y bueno, la investigación cualitativa, después de todo, y como dice Heidi Levitt, la investigadora que hizo su primera propuesta para el reporte de investigación cualitativa, ella es de la Asociación Americana de Psicología. El libro está en PDF, está en versión inglés, pero al finalizar les voy a dejar un enlace donde pueden descargar casi todos los libros que voy a estar citando y están divididos por carpetas. Cada carpeta está asignada por proceso y paso de la investigación cualitativa, así que espero estén tomando nota de los autores para que sea más fácil para ustedes de localizar. Bueno, volviendo a Heidi Levitt. Heidi Levitt dice que hacer investigación cualitativa es contar historias, y yo coincido plenamente con ella. ¿Por qué dirá esto? Pues lo dice precisamente porque los investigadores cualitativos están interesados en saber, en explorar, en comprender, en analizar e interpretar aquello que nos atañe como especie humana, los sentidos, las experiencias, los significados, las representaciones, las historias. Y dentro de todo esto, pues encuentran muchísima riqueza los investigadores del territorio de la psicología. Sin embargo, cuando situamos la investigación cualitativa dentro de la psicología, vemos muchísimos tropiezos que nos han costado la producción científica. Y dentro de esta diapositiva, seguramente algunos ya identificaron autores, se reconocieron con algunos, identificaron fechas y también comenzaron a rastrear algunos momentos históricos y muy representativos de nuestra carrera de psicología, ¿no? De ciencia. También seguramente están ubicando los desafíos que hemos transitado y que nos han atravesado para ubicarnos a nivel de ciencia y que esos nos han costado incluso la argumentación y le sigue costando al psicoanálisis, no me dejará mentir Noé, para procedimientos terapéuticos, tal vez no dentro de nuestro mismo territorio, pero por ejemplo, que en paz descanse Mario Bunge hablaba de un macaneo de la ciencia, ¿no? En otras palabras, que el psicoanálisis no es más que un montonazo de farsas y boludeces, ¿no? Terrible, terrible. Pero después de todo eso y del caos y de la crítica que ha existido en la psicología, hay investigadores, entre ellos Bertz, que es un investigador de la APA también, de la División 5, que comenzó a cuestionarse sobre, bueno, ¿por qué los investigadores cualitativos son más famosos en ciencias sociales, en antropología y en sociología, por ejemplo, cuando en la investigación dentro de la psicología hay muchísimos investigadores, o si se quiere, psicólogos, que ya han trabajado con métodos o metodologías cualitativas, pero tal vez esto no se identificó como tal? Y curiosamente han sido investigadores, bueno, psicólogos, psiquiatras, que han sido cuestionados hasta la fecha. Entonces, esto tiene que ver desde el 1897, perdón, con Wilhelm Wundt, que en realidad no me lo van a creer, pero su propuesta en este laboratorio en Leipzig, Alemania, cuando comienza con este trabajo exploratorio, investigativo, él realmente no quiso llevar a la psicología a una postura o posicionamiento 100% cuantitativo, sino que la forma en la que fue traducido a otros países o llevado a otros territorios y espacios
hizo que se empezara a acartonar lo que se entendía en esencia la práctica investigativa en este territorio de la psicología. Seguramente también con este movimiento empezaron a surgir algunos interrogantes por otras formas de hacer investigación, por ejemplo, en ciencias sociales, de qué hacía o qué constituía un proyecto investigativo o un saber científico. Con estas críticas, muchos investigadores en psicología comenzaron a argumentar sus formas de proceder investigativamente. Por ejemplo, hay un ruido acá de fondo, espero no lo escuche, que es la basura que está con la campana, traca, traca. Pero bueno, entonces tenemos a Freud que surge con su propuesta sumamente sustanciosa, que hace una serie de revisiones de diarios, de documentos, de registros, perdón, el famoso verbatim, todo este proceso tan hermoso de rastreo y además un proceso de interpretación que lo llevó a la gestación y producción de teoría. Sin embargo, ese proceder analítico está muy alejado de un proceder cuantitativo o que siga una rigurosidad basada en la probabilidad y en la estadística. O ni hablar de Piaget, que Piaget seguía una estructura de registro, casi una historia clínica en un montonazo de entrevistas que hacía incluso a sus hijos. Ahí luego hablamos de las consideraciones éticas, que también es algo sumamente importante en la investigación cualitativa, porque tensiona y nos hace repensar la práctica ética, ya no solamente como un paso, un consentimiento informado, sino como un proceso que nos lleva todo el tiempo a repensar el vínculo con el sujeto, el investigador, el conocimiento y cómo publicamos ese saber. ¿Y quién es dueño de ese conocimiento al que entrevistamos o el que hace la interpretación de eso que entrevistamos, ¿no? En fin, no me quiero detener mucho, perdón, en esta línea del tiempo, pero sí me gustaría dejar en claro que todos estos investigadores que ven acá son investigadores que hicieron sus pequeños, y si me permiten esa palabra, pininos en la investigación cualitativa, que sin saberlo ya eran cualitativos, ¿no? O sea, sus prácticas, sus productos de investigación. Y por algo siguen siendo cuestionados. Sin embargo, lo interesante aquí, que se pone más picante, es que la investigación cuantitativa seguía ganando fuerza, seguía ganando prestigio y hasta la fecha la investigación cuantitativa tiene cierto poder y cierto posicionamiento que hace incluso que cada vez que yo me presento como psicóloga o que digo que soy psicóloga de base, de hecho, hace poco tuve una charla con una colega que me dijo, wow, eres psicóloga. Y yo sí, y me dijo, seguramente eres experta en lo cuantitativo, porque los psicólogos son súper capos en hacer aplicación de encuestas y construcción de escalas y pruebas y saben de psicometría. Y yo, wow. O sea, seguimos con esa perspectiva de que somos enteramente cuantitativos, a pesar de que lo que nos interesa tiene que ver también con una cuestión meramente subjetiva, ¿no? E intersubjetiva. Como les dije antes, no estoy poniendo en contra lo cuantitativo, sino cómo lo cualitativo ha sido mirado con ojos de crítica, ha sido desplazado a segundo plano y visto con ojos de sospecha, ¿no? Con una mirada sospechosa de esto no es riguroso. Tanto así que en el 58 surge la División 5 de la Asociación Americana de Psicología y surgen estos famosos libros verdes, donde guían a todos los psicólogos a que hagan sus proyectos de investigación, a que usen las pruebas estadísticas y que, por supuesto, comiencen a hacer el análisis de los casos y los reporten con el DSM-4 o 5, la versión que sea, y reporten la evaluación y el procedimiento paso a paso con esta rigurosidad metodológica y científica incluso. Pero, pues como es de esperarse, había otros investigadores que no estaban muy conformes con ese proceder único y exclusivo de lo cuantitativo y comienzan a aparecer tras bambalinas otras propuestas, ¿no? Sin embargo, propuestas que quedaron muy por debajo de lo famoso, lo popular o lo visible, es decir, debajo de la mesa, y los sociólogos ahí comenzaron a tener una fuerza y una furia pero impresionante, y es en los 60 cuando la Escuela de Chicago comienzan a cuestionar también el abordaje cuantitativo y surge lo que ya se conoce como cualitativo, pero en la sociología, no en la psicología. En la sociología comienza la teoría fundamentada, que es
por tradición, el diseño de investigación cualitativo más famoso, más usado hasta la fecha, más enseñado y lastimosamente, no por eso o no por ello, el mejor enseñado o el más atinado en cuestión de por qué se usa y para qué se usa. Es decir, su popularidad ha llevado a que la gente mal use la teoría fundamentada y esto no tenga que ver con el fenómeno que se pretende estudiar y tampoco con los alcances del fenómeno que se pretende comprender. Es un problemón gigantesco que atañe a los que enseñamos investigación cualitativa en América Latina y al finalizar lo veremos. Y porque ya no vamos a hablar de un debate intermetodológico, sino un debate intrametodológico. Es decir, ya los investigadores cualitativos nos miramos así como qué onda, ¿no? Porque hay una tensión entre lo que quieres estudiar, el diseño, si eres fenomenológico, chao, si eres de teoría fundamentada, aquí no vas, si eres etnógrafo, ya les contaré qué nos está pasando en el campo, ¿no? En fin, cuando volvemos a la psicología, pues hay muchos investigadores, por suerte, atinados, como Brunner, que en paz descanse, él murió justo cuando yo inicié la maestría. Y él pues tuvo propuestas bastante interesantes sobre lo narrativo, las historias, el razonar desde una perspectiva de pensarnos a nosotros mismos cuando nos narramos y qué cuenta la historia de nosotros mismos al ser narrada por nosotros, ¿no? Habla de la práctica performativa y demás, ¿no? Y él empezó a decantarse mucho por lo cualitativo y afortunadamente ya había una especie de colchón argumentativo hacia la práctica quali. Y a la par surge la Asociación Americana de Psicología con una propuesta, investigadores que sugiero que ya estén tipeando o estén ahí registrando en sus libretitas, investigadores como Heidi Levitt, Kenneth Jergen, Rutelin Josselson, Michael Bamber, Fred Bertz, que apasionados por la enseñanza de la investigación cualitativa y cansados de todo este espectro de la predominancia cuantitativa en las universidades, no solamente de Estados Unidos, sino también de América Latina, pues proponen una división. Les va a asustar un poco esto, pero es esperado por lo que vengo contando. Y es que cuando ellos proponen que se abra una división aparte, por ejemplo, en el 58, División 5, APA Quantitative Research, ellos dicen, podríamos proponer APA División 6, Qualitative Research, y les dicen que no. Todo un comité de investigadores de la APA les tiran para abajo la propuesta y lo que les invitan a hacer es unificar en la División 5 APA Quantitative and Qualitative Research. Pero ellos no se dieron por vencidos y en el 2014 Rutelin Josselson y Kenneth Jergen, perdón, en una tarde de copas y echando vino, comienzan a conversar sobre la importancia de un territorio dedicado para los psicólogos que hacen investigación cualitativa y que puedan establecer coordenadas para su enseñanza en esos espacios tan abandonados y despojados de un pensar cualitativo. Y ahí surge SWIP, que es una sociedad de psicólogos que hacen investigación cualitativa y es un evento que se hace anualmente en Estados Unidos. Quien quiera saber de esta propuesta me dice, porque precisamente es una propuesta que invita a que nosotros pensemos otras formas de conocer y otros mundos posibles, que es lo que nos permite la investigación cualitativa. Ahora sí, después de esta breve, correteada y apresurada historia sobre lo cualitativo dentro de la psicología, pues nos podemos quedar tranquilos en que ya hay mucho de lo cualitativo dentro de nuestra historia. Sin embargo, eso de lo cualitativo que hay ha sido mirado con cierta sospecha. Y eso ha hecho que muchos psicólogos, incluyendo yo, em, haya navegado en otros espacios, me haya tenido que correr a otras ciencias como la sociología y la antropología para tomar prestados otros saberes y poder conocer otras formas de hacer investigación. ¿Por qué se hizo esto? Porque precisamente no había una rigurosidad clara sobre el proceder investigativo en el abordaje cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de un problema histórico que aún persiste. De hecho, si nosotros buscamos en Google o lo que sea sobre un estudio cualitativo, nos vamos a encontrar con dos problemas muy grandes. Uno, que hay un abuso, un uso y abuso de que
se procedió con un estudio cualitativo, pero cuando nosotros indagamos en el proceder de ese investigador, no queda muy claro por qué tomó esa decisión metodológica en función de su problema, qué es lo que está viendo como problemático, por qué esa pregunta de investigación apunta precisamente a un indagar cualitativo y también por qué eligió ese método, ese diseño de investigación y cómo hizo para el análisis. Esos procesos no quedaban transparentes y entonces la rigurosidad científica caía. Así que por eso muchos psicólogos se aventuraron a otras ciencias para poder conocer cómo era que abordaban este caminar riguroso, cómo hacían este caminar cualitativo riguroso. Yo misma me aventuré a este proceso y fue bastante doloroso, ¿no? Porque, claro, hay una tendencia en mí en preguntar sobre ciertas cosas y los sociólogos y antropólogos bueno, me agitaban de manera que yo decía, uy, bueno, estoy siendo muy psicóloga, ¿no? Tanto es así que hice un mix en mi carrera profesional y pregunto sobre los componentes cálidos de formarse como investigadores, que esa es mi línea de investigación, la enseñanza de la investigación en ciencias sociales, ¿no? Y ahora en psicología. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Cómo estamos ahora? Pues hay un retraso precisamente en el desarrollo de métodos y metodologías cualitativas en psicología. Aprovechando que les comentaba esto que estudié con Noé en la carrera de psicología, no me dejará mentir que tuvimos muy poco espacio para dialogar lo cualitativo y metodologías cualitativas. Esto hizo que casi todos fuéramos formados como pues una tradición y fue hasta que egresé de la carrera que pude moverme a otros países, en este caso Argentina, y conocer qué era la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, una prueba de esto es que si nosotros, por ejemplo, ahorita, bueno, voy a ver el chat, a ver si alguno se anima a contestar. Ya dije algunos diseños, así que ya los sesgué un poco, pero si nosotros pensamos en cuántos diseños de investigación cualitativa existen, creo que eso ya en sí mismo sería una prueba o una evidencia de que nosotros tenemos poco conocimiento sobre la diversidad y la complejidad de la investigación cualitativa. No sé si alguno quiera poner en el chat. Oh, válgame Dios. Aprovechando. Voy bien, voy muy rápido, cuéntenme. Anímense con confianza, pueden. Sí, con confianza, nadie los va a juzgar. Muy bien, etnografía. ¿Hay algo más? ¿Alguno más que fenomenología? Súper. Bueno, con ese ya estamos. Pero, ajá, teoría fundamentada. Gracias, Mariano. Hay muchísimos más. Y lo más impresionante y complejo de la investigación cualitativa es que es emergente. Y eso ha hecho que sea más compleja. Porque si ya les estaba contando que tenemos, uy, pueden ver mi presentación, ¿cierto? Sí, 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 se ve. Súper. Bueno, si ya les había contado que tenemos una serie de desconocimiento importante y conflictos y tensiones entre lo cuantitativo y lo cualitativo, pues cuando nos mudamos a lo cualitativo tenemos un montón de debates intrametodológicos, porque existen más de cinco diseños son los famosos, los que ya mencionaron, ¿no? Fenomenológico, etnográfico, teoría fundamentada, también tenemos acción participante, investigación-acción, fenomenología. Todos estos diseños pueden ser combinables entre sí. El diseño narrativo, que es mi favorito, ¿no? Yo digo que él me eligió a mí y yo a él. Pero bueno, qué sé yo, luego les cuento esa historia que es muy bonita. Entonces, hay muchos puntos de encuentro en estos diseños y eso hace que los investigadores ahora puedan combinar estos diseños y eso crea el debate intrametodológico que en breve les cuento otra historia. Como les había dicho antes, eso es contar puras historias. Contamos ya la historia de la investigación cualitativa a la carrera, pero ahora vamos a contar qué es la investigación cualitativa y quién es el investigador cualitativo, ¿no? Porque
Cuando hablamos de quién es un investigador cualitativo, quién es el que hace investigación cualitativa, indudablemente estamos hablando de desarrollo de habilidades que distan mucho de las habilidades que están en quien piensa cuantitativamente. Ya no hablamos de razonar estadísticamente, que eso está tremendo, sino que hablamos de la creatividad, hablamos de la sensibilidad teórica de la que hablan Gleiser y Strauss, ¿no? Que ya ambos, no, uno falleció, me parece. Hay un artículo precioso sobre él y su discusión eterna con Strauss. Pero bueno, para poder pensar en estas habilidades o poder como imaginarnos en un territorio cualitativo, me gustaría contarles una historia. Y esta historia tiene que ver con un amigo mío, él se llama Ovidiu Gavrilovici, él es rumano. Es un colega con el que estamos trabajando actualmente el proyecto de la enseñanza de la investigación cualitativa a nivel pregrado alrededor del mundo. Suena bien guau, ¿no? Pero bueno, es que es así. Somos colegas de Rumanía, de Francia, India, Estados Unidos y de México. Entonces, entre las charlas que hemos tenido, que también estamos en un proyecto autoetnográfico colaborativo internacional, hemos contado nuestras historias, cómo es que llegamos a ser profesores de investigación cualitativa y sobre todo cómo es que nos decantamos por estudiar lo cualitativo, mejor dicho, cómo es que nos decantamos a estudiar lo que estudiamos desde una mirada cualitativa. Y Ovidiu nos contó que fue en su formación doctoral. Esto que ven en la pantalla es una captura de pantalla de su tesis doctoral, que la hizo, bueno, la presentó en el año 2004. Él hasta esa fecha era cuantitativo. Dice que después de ese año dejó de serlo. Y lo dice precisamente porque tuvo una experiencia de trabajo de campo bastante inquietante. Él nos cuenta muy conmovido que, para esto tengo la autorización de él para compartir la historia. Vale la pena decir esto porque las consideraciones éticas son clave en cualquier proceder cualitativo, incluso en charlas. Ahora sí, un punto suspensivo para que estén bien enganchados con la historia. Entonces, Ovidiu estaba muy interesado por saber lo que pasaba en los orfanatos, conocer em, la relación de los niveles de ansiedad y de estrés que tenían los adolescentes y los niños en un rango de 8 a 17 años, em, en esta experiencia de estar en un orfanato. Él pensó el estudio de una mirada muy cuantitativa, perdón, y él estaba interesado en analizar esa experiencia precisamente tras el postcomunismo en Rumanía. ¿Por qué postcomunismo? Porque había una predominancia de orfanatos, porque se negó la posibilidad del consumo de pastillas anticonceptivas, cualquier relación con aborto y demás. Entonces, las madres que vivían en situaciones paupérrimas tenían más de 3 hijos y no podían mantenerlos, entonces el Estado los acogía y vivían en situaciones de hacinamiento, de pobreza y terribles, ¿no? Todo lo terrible que se puedan imaginar. Y violencia, por supuesto. Entonces Ovidiu nos comparte que él estaba muy sensible por esta situación, decide hacer su tesis doctoral sobre esto y cuando va a campo, él prepara sus encuestas, sus formularios con unas propiedades psicométricas 10 de 10, con confiabilidad y validez 10 puntos. Va a Estrella de Rock, va ahí, entrevista, bueno, aplica el cuestionario a los niños y a las niñas. Y cuando iban terminando los niños, que eran un montón, entrevistó a 448, no entrevistó, aplicó estos cuestionarios a 448 algunos terminaban, ¿no? Y le decían a él, ya terminé, ¿ahora qué hago? Entonces, tras esa primera toma, el director de Ovidiu le dice, bueno, ¿sabes qué? Ve preparado con otra actividad para que entonces los que están contestando no sean interrumpidos por aquellos que ya terminaron. Así que se le ocurre darles hojitas para que hagan dibujos. Entonces los niños entretenidos terminan y dibujan. Lo que quieras, les dijo que dibujaran. Los niños dibujando trazan cosas muy fuertes. Uno de ellos le entrega a Ovidiu su dibujo
y era una niña que se dibuja ella misma aventándose por la ventana del edificio del orfanato. Otra niña le entrega un dibujo de ella misma con una familia que la adoptó en su imaginación, ¿no? Su gran deseo. Ovidio, con los ojos reventados en llanto, no sabe qué hacer. En eso se le acerca un niño y le dice, tome, aquí está su papel. ¿Y ahora qué va a pasar después de que le ayudé? ¿Ahora ya me va a ayudar a conseguir a mi familia? ¿Voy a tener papás por fin? Así que esa es la historia que llevó a que Ovidio dijera, es el último día que voy a ser investigador cuantitativo. La investigación cualitativa le ofreció a él una posibilidad de analizar aquellos recursos que utilizó que sin darse cuenta eran recursos metodológicos y que podría con los dibujos acceder a las experiencias y los significados de estos niños y niñas. Pero también, y algo más preciado que pensar en ciencia y qué es un método y qué es un dato, es también pensar qué hacemos con este conocimiento científico. Y los niños ya estaban diciéndole qué es lo que necesitaban, una familia. Entonces la investigación cualitativa, como dice Radich y Mittenfellner, nombres exóticos, en su libro sobre la enseñanza de la investigación cualitativa, es que nosotros tenemos un gran poder cuando hacemos investigación cualitativa. Y es que tenemos con nosotros historias, tenemos también experiencias, tenemos significados de personas que vivieron ciertas experiencias, ciertos hechos, ciertas situaciones, que cuando nos lo cuentan, tenemos la posibilidad de hacer transformaciones sociales o dar a conocer o servir de altavoz para contar estas historias y que estas historias, como dice Arthur Bochner y Ellis, Caroline Ellis, que son esposos, por cierto, ya no quede en la oscuridad o en las sombras. Ese conocimiento que nosotros compartimos de los otros da la posibilidad de hacer cambios. Qué poderoso lo cualitativo, ¿no? Entonces, bueno, Katy, la historia estuvo preciosa, me conmovió, se me salió una lagrimita, pero bueno, ¿qué sigue ahora, no? ¿Cómo hacer entonces un estudio cualitativo? Aquí les dejé un videíto, ya pasó un montón de tiempo, creo que me estoy extendiendo mucho, así que este videíto se los dejo para que, bueno, la presentación es de ustedes y van a poder ver este video, es un video bastante interesante, es de una cosa de marketing, es un comercial, pero lo interesante de este video es que nos ayuda a pensar cualitativamente, no dura más de 3 minutos. Y es que la investigación quali nos ayuda a pensar en patrones, nos ayuda a decodificar el mundo, a pensar cómo está organizado, con cosas que parece que no tienen orden, que parecen caóticas, pero que si nos acercamos desde esta mirada cualitativa, podemos llegar a comprenderlas, a desentrañarlas, a tirar casi como de un hilito e ir tirando, tirando hasta que nos encontramos con el corazón de un problema y podemos describirlo, podemos analizarlo e interpretarlo. Las palabras que acabo de usar no son casualidad, son palabras que usa Harry Walcott para definir los niveles o alcances de investigación cualitativa. Uso comillas porque no son precisamente los niveles de alcance que se propone en la investigación cuantitativa, los muy famosos, exploratorio, descriptivo, em, correlacional, comparativo y, y proyectivo, incluso ahora con Kerlinger y Lee, sino son una especie de norte de coordenadas para poder pensar y darle legitimidad a ese conocimiento. Vamos a ver cómo estos se van encauzando con la cosmovisión de cada diseño. Ahora, ok, Katy, todo esto que has dicho, ¿cómo se relaciona con la cosmovisión y con la visión que dijiste al inicio de la cuestión ontológica y epistemológica? Y aquí les traigo otra palabra, axiológica. Nosotros a menudo escuchamos que lo cuanti y lo quali solo se organiza y se define en su nivel metodológico. Si me permiten, cambio la diapo, espero no se me mareen porque cambié muy rápido. En esta ilustración es una especie de las capas, una relación con las capas del planeta Tierra, ¿no? Entonces, la última capita es lo que nosotros vemos cuando pensamos en un estudio o un proyecto de investigación. Solo alcanzamos a ver la superficie, solo pensamos que es
un estudio quanti porque utilizó encuestas o cuestionarios cerrados y pensamos que es quali cuando utilizó una entrevista en profundidad o un focus group. Y al igual que la monita de la ilustración, nosotros tenemos que escarbar y llegar a la perspectiva ontológica. ¿Cómo nosotros, como investigadores o indagadores cualitativos, pensamos que se puede conocer el mundo? El mundo que nos rodea a nivel del mundo físico-social y físico, perdón, mundo físico y social, puede ser comprendido a través de números, es decir, puede ser objetivizable, puede ser cuantificable. Hay solo una verdad. ¿Podemos resumir las experiencias en solo una? ¿O este mundo que nos rodea puede ser un mundo subjetivo, múltiple? Es decir, sí, cada uno tiene su perspectiva. Como dice Bourdieu, y perdónenme el francés, no lo sé pronunciar, este mundo que comprendemos está sujeto a interpretaciones desde una perspectiva constructivista, es decir, cada persona es ciudadano de a pie y crítico de la sociedad. O como diría Katy Charmas, que en paz descanse también recientemente, creadora de la teoría fundamentada tercera ola constructivista, este mundo y cada persona en él que habita en él y su relación con este mundo tiene una relación constructivista, de manera que cada persona construye su propia teoría sobre el mundo, sobre quienes habitan en él y sobre cómo son ellos con ese mundo y con esos otros. Si yo pienso que el mundo es así, que la realidad social objetiva puede ser comprendida desde este lugar, yo ya estoy teniendo una perspectiva constructivista. Ahora, ¿cómo es la relación entre quien conoce y aquello que conoce? Es una relación asimétrica. Yo soy el gran conocedor, el gran intérprete, como dice Steiner Cavell. Yo soy aquella persona que va a decirle al otro lo que es válido y lo que no. O yo colaboro o, si se quiere, co-construyo el conocimiento con el interlocutor, ya no el participante como un sujeto pasivo, sino el interlocutor. Vean cómo simplemente correrse de cómo nombro al participante ya me sitúa en una relación epistemológica distinta. Yo ya supongo que el otro es un sujeto cognoscente, como dice Basilachis. Es un sujeto que interpreta su sociedad, interpreta sus experiencias y puede narrarlas también. Tiene una capacidad de resignificarlas. Y por ende va a co-construir este conocimiento científico conmigo. Pero bueno, a ver, Katy, ok, ¿cómo que construye ese conocimiento científico conmigo? Porque yo voy a ser la que publique, yo voy a ser la que haga la transcripción, la interpretación, la que lee la teoría. Bueno, sí, pero, ¿cuándo regresas al participante? En la investigación cuantitativa, fíjense cómo es un cuestionario cerrado. Ya desde ahí la realidad se corta. Dime del 1 al 10, escala tipo Likert em, o dicotómica, por ejemplo, pero en una entrevista la pregunta es abierta. ¿Por qué? Porque queremos conocer la experiencia en toda su dimensión y profundidad y colores y sabores y lo que sea. Y cuando yo estoy con ese participante entre miradas, bueno, interlocutor, yo también le pregunto en ese momento de la entrevista, que son entrevistas de 1 hora, 2 horas, y puede ser una vez, 2 veces, 3 veces de encuentro. Y yo le pregunto, ¿entendí bien esto? Hacemos una confirmación de lo dicho y comprensión de lo que dijo el participante. Desde ahí ya ponemos en escena una estrategia que se llama member checking o validación de miembros. Ahí estamos confirmando el conocimiento del otro y su experiencia. Y también volvemos a los interlocutores cuando tenemos la interpretación en modo de categorías, de temas o narrativas. Y les decimos, ¿qué te parece? Pero también, eso es un paso antes, en la transcripción les enviamos las transcripciones, como dice Tilley, y les preguntamos si están de acuerdo, si quieren editar algo, si quieren agregar algo o si quieren definitivamente borrar su participación con nosotros. Ese paso tan sencillo hace que el interlocutor sea un sujeto activo de este conocimiento y que también sea dueño de su información. Pero aquí viene otro temón que es un debate
es un dilema ya, ¿no? Para los investigadores cualitativos y es parte de este debate intrametodológico. Y es que una vez que la transcripción pasa al análisis, ¿quién es el dueño del dato? ¿El interlocutor o nosotros? Porque cuando nosotros ya hacemos esta elaboración teórica y ya hacemos esta identificación de categorías, temas o narrativas, entonces, ¿quién es dueño? ¿Nosotros, que somos el sujeto intérprete, o la autoridad interpretativa, como dice Ruthelin Josselson, o el interlocutor, que es la autoridad experiencial? Esos grandes debates y preguntas siguen vigentes y también se han hecho acuerdos de cómo podemos mantener esta no simetría, porque de ninguna manera se va a lograr eso, como dice Queveil, aunque es un libro viejísimo, su propuesta. Si hablamos de un dilema que puede llegar a subsanarse con diálogos y conversaciones constantes con los interlocutores. Y si alguno está interesado en este dilema, les recomiendo un artículo que está en la carpeta que les voy a hacer llegar, que es de Ruthelin Josselson del 2011 y habla sobre este gran dilema, pero también habla de cómo lo pusieron a prueba con Fred Bertz y con Kathy Charmas y otros autores cuyo nombre estoy olvidando en este momento, que hablan de cuál diseño de investigación cualitativa abraza mejor las experiencias y se puede correr autoridad experiencial y autoridad del interpretador, ¿sí? Entonces, el último aspecto axiológico que hablamos tiene que ver con eso, ¿no? Cómo yo estoy protegiendo la voz del participante, no en un sentido único que protejo su identidad, sino que también cómo protejo ese conocimiento que él me brinda y cómo, en el caso de Ovidio, cómo restituyo a los participantes interlocutores. ¿Qué contribución doy tanto a la ciencia como un saber, un conocimiento, pero también qué contribución les doy a ellos? Aunque no lo crean, hay muchos investigadores que proponen, aunque sea espacios de encuentro con música, con poemas o también con arte. Ese es mi caso. Yo ofrezco ilustraciones y recursos pedagógicos para los docentes que entrevisté como una suerte de narrativas pedagógicas y de cultura pedagógica de la enseñanza de la investigación. Entonces, ¿qué es lo cualitativo? ¿Cuántas formas hay sobre la investigación cualitativa por hacer y por conocer? Aquí les traje algunos ejemplos porque yo sé que estoy con los tiempos encima, pero bueno, me parece este artículo bastante disruptivo. Es de Virginia Brown, que es una de las representantes del análisis temático que surgió como un método de análisis y eventualmente se convirtió en un diseño de investigación cualitativa a propósito de lo que les decía, ¿no? De la emergencia y pues la creatividad de los investigadores cualitativos. Y en este tipo de estudio indagan cosas que tal vez lo cuantitativo podría estar como no cubrir esas posibilidades. Entonces, Virginia Brown se interesó por analizar por qué los hombres y las mujeres se remueven el vello púbico y por qué lo deciden, para qué lo deciden y si todos se quitan o remueven la misma cantidad de vello, ¿no? Pero era muy difícil para ellas preguntar, bueno, ante esto una salvedad. Les dejé aquí el enlace para que vean la justificación de por qué este estudio, porque así parece una cosa atroz, ¿no? Pero tiene que ver con una cuestión del concepto de estética, de belleza y también una cuestión de género. La mujer se remueve más vello que el varón por cuestiones de presión social y demás. Y también ante ciertas situaciones, por ejemplo, si inicia su práctica sexual, o sea, actualmente está con actividad sexual y si no, se deja todo el vello, ¿no? Entonces, fíjense cómo preguntar sobre esto era muy difícil, no solamente por una cuestión de sensibilidad del dato, cuestiones éticas, sino también porque muchos decían, me dejo mucho, me dejo poquito, me remuevo solo ciertas zonas. Entonces ellas incorporaron, Nikki también, que es colaboradora, incorporaron los métodos creativos, que son métodos no tradicionales desde la perspectiva de Helen Cara, para analizar la información y recolectar los datos. Entonces, esta información, además de la entrevista, ellas agregaron, para recolectar esta información, además de la entrevista, utilizaron unos dibujos de la figura humana, no el estilo Copitz, no piensen en eso, Copitz, para quienes son psicólogos entenderán la referencia,
y señalaban qué se removían o cuánto se dejaban, ¿no? Les cuento y les traigo este artículo precisamente para que pensemos otras formas de investigar que son bastante disruptivas, pero también tienen que ver con cómo conocemos el mundo y cómo lo interrogamos. ¿Se dan cuenta cómo hay otras formas de pensar la investigación? Y por eso yo hablo de la confección metodológica. Hay que ser creativos para diseñar estos métodos a partir de ciertos diseños. Después tenemos un diseño narrativo, por ejemplo, Ruthelin Joselson, que me encanta. Ella tiene un libro para quienes aquí tienen sus amigas o mejores amigas, como es mi caso. Hay un libro precioso de ella que publica con Terry Apter, un libro viejísimo, titulado Mejores Amigas. Y en este libro ellas hablan sobre cómo las mejores amigas se van constituyendo y cómo te terminan salvando la vida ante las presiones de vivir en una sociedad que nos lleva y nos exige ser bonitas siempre, tener un peso determinado, estar casadas a cierta edad, tener hijos. Entonces, ¿cómo vamos venciendo eso? Las traiciones, el engaño y los sinsabores de la vida y los momentos maravillosos, ¿no? Entonces ella empieza a analizar todo esto, ella es psicóloga, y lo analiza desde una perspectiva narrativa. Es decir, a ella le interesa analizar las historias, cómo la gente va reconstruyendo su vida y cómo va construyendo principalmente su identidad. En este caso, de este estudio, ella habla de cómo la gente se relaciona dentro de los grupos de psicoterapia. Y para esto ella ofrece un diseño narrativo que tiene que ver con el conocimiento de las experiencias situadas a lo largo de todos esos encuentros de terapia grupal y va rastreando a través de entrevistas de 1 hora, 2 horas y va secuenciando esos conocimientos que extrae de cada una de las entrevistas y construye narrativas que permiten comprender todos estos movimientos en esta reconstrucción interpersonal. Y ahí es donde descubre y reconstruye esta lógica identitaria de cómo en la terapia grupal uno influye en el otro y se van combinando o se van construyendo conocimientos colectivos, ¿no? E identitarios. Después tenemos un proyecto que me encanta, les dejo aquí el enlace, ella es una colega, ambas somos artistas y hacemos métodos, utilizamos métodos creativos para hacer investigación cualitativa en psicología. Ella es Nisha Gupta, ella es de la India y trabaja el diseño fenomenológico y también lo combina con diseño narrativo. Ella hace psicología también de enfoque psicoanalítico y también enfoque narrativo. Desde esta perspectiva, ella está interesada en analizar cómo las mujeres de la India viven su experiencia sexual y amorosa y vincular. Y para esto ella se ha asistido de distintos medios artísticos, entre ellos la pintura. Ella dibujó este, por ejemplo. Algunas pinturas son resultado de este proceso de análisis y otras tienen que ver con una serie de datos que recolectó de las participantes, interlocutoras, mujeres, que describieron su propio proceso de experiencia erótica y significados en nuevas culturas, es decir, mujeres de la India que se movieron a Estados Unidos, como es el caso de ella, de la autora, y ella las entrevista y les pregunta cómo su cultura sigue vigente o permanece en su forma de interaccionar con el varón y tener encuentros sexuales, íntimos, románticos, y cómo esto ha persistido a pesar de que esté en otros escenarios, ¿no? Pero también lo ve como una cuestión de justicia epistémica por estos saberes que ellas portan de su propia cultura, a pesar de mm, este movimiento que tuvieron de territorio. Y por último, que espero que no me esté mirando con ojos de tu tiempo está acabando, Katia. Em, Me parece que cuando vamos a hablar de hacer y pensar lo cualitativo, es súper importante que entendamos algunas cuestiones. Esto que ven aquí es un triángulo equilátero que habla de sus proporciones, que son simétricas. Y vamos a ver, vamos a resumirlo de una forma que todos podamos llevarnos esto, ¿no? Cuando pensamos en la investigación, sea cuantitativa, cualitativa o mixta,
nosotros no vamos por casualidad a un tema. El tema viene a nosotros. Y por suerte, esto yo no lo dije, lo dijo Malone y Elliot y Jennifer Hunt. Ellos dicen que cuando nosotros nos decantamos por un tema de investigación es porque nuestra historia ya nos ha dicho a susurros que ese es el tema que nos hace latir el corazón, ¿no? Y como dice Pelias, el investigador que no cuente por qué late su corazón y para qué late, será imposible que sea un investigador, ¿no? Un investigador apasionado. Él, de hecho, lo pone como requisito para ser investigador. Entonces, en el centro de este triángulo, ustedes podrán encontrar su corazón, es decir, ¿qué nos hace estudiar cierto tema? Por ejemplo, ¿por qué yo elegí la enseñanza de la investigación? Por mi historia, por los tropiezos que yo vi en mis profesores de la carrera, que me explicaban de una forma muy acartonada la investigación, por los colegas que compartían conmigo la palestra y que no me gustaba cómo enseñaban, porque eran bastante groseros y ninguneaban a aquellos que podrían llegar a ser investigadores y aquellos que no. También los constantes obstáculos que tenían mis colegas, incluso yo, cuando hablábamos de estudiar cuantitativo y la estadística. Entonces, todo esto me fue llevando a elegir este tema. Pero este tema viene con nosotros con una pregunta muy del sentido común. Y por eso a este proceso, que es un triángulo, un cuadrado y un círculo, le llamo la geometría del saber científico. Empezamos con un sentido común y queremos llevarlo a un proceso de metamorfosis a un saber científico. Entonces, esta pregunta que parece tan inocente, que parece tan sin sentido científico, de cómo es que enseñamos investigación, yo la voy a elevar a estos tres aspectos o tres componentes que hacen cualquier proyecto de investigación científico. Entonces, el sentido común va a transitar a teoría y es donde yo reviso literatura. ¿Qué se conoce sobre la enseñanza de la investigación en América Latina? Y en la revisión de teoría voy a ver qué se dice, qué se ha dicho y qué no se ha dicho y cómo, qué nombre adquiere, qué nombre se le da. Después me corro hacia la metodología. Ok, me interesa preguntar por qué, qué se conoce, perdón, cómo se enseña la investigación cualitativa, desde quiénes, desde los estudiantes, desde los docentes, desde la institución. En mi caso, y si me permiten extenderles el ejemplo para con esto ir cerrando, es que a mí me intrigaba mucho cómo es que enseñaban los profesores a enseñar. Pero cuando yo fui a campo, a dos universidades de América Latina, de alto prestigio, la UNAM y la UBA, en la Facultad de Sociología, yo me doy cuenta que los profesores estaban sorprendidos con esa pregunta. Entonces dije, entonces tal vez, y como es propio de un trabajo cualitativo, hacemos muchas marchas y contramarchas, como dice Rosana Gruber. Y eso nos lleva a, de campo a gabinete o a laboratorio, ¿no? Entonces yo dije, tal vez no es momento por el estado de conocimiento de preguntar cómo enseñan, sino cómo fueron formados en este proceso de enseñanza, de investigación. Esa pregunta apunta directamente a los profesores y a su pasado. Entonces, el diseño narrativo apunta al pasado porque está interesado en rastrear estas historias, estas experiencias cubiertas de sentido y significado, ¿no? Entonces, me decanté por un abordaje cualitativo y dentro de ese abordaje cualitativo tiene su propia tradición, su propia historia, su propio sentido. Me fui decantando a su vez por una serie de métodos, que los métodos son decisiones de recolección y análisis de datos. Aquí un paréntesis. No existe una única forma de hacer investigación. No importa el diseño que sea, no importa el abordaje que sea. No es una respuesta dada de una vez y para siempre. Perdón, es una respuesta que se va dando en el proceso. Es un camino que se confecciona. Entonces, aquel que nos diga que esa pregunta que transita del sentido común al saber científico se sigue en una ruta o de manera lineal, nos está mintiendo y fiero, muy, muy feo, porque la investigación es un proceso artístico, ¿no? También, porque vamos haciendo esta confección de por dónde conocer, qué se conoce y también qué nos es, a ver, no hay que ajustar el método
hay que ajustar el método a los participantes, no al revés, los participantes al método. Vamos a confeccionar este método a partir de lo que nos están demandando tanto los interlocutores como el campo, como este ejemplo que les dije. Y ya por último, para que ya no se mareen mucho y a dejar espacio para las preguntas que son las 5:10, los niveles de alcance de la investigación cualitativa comparados comúnmente con el estudio, perdón, los niveles de exploratorio, descriptivo y demás, tienen que ver con algo que Walcott ya ha aconsejado en repetidas ocasiones, ¿no? Ya está muy muerto el caballero, y tiene una historia muy interesante de un fallo ético. Les recomiendo también su lectura. Él entrevistó a él hizo un caso de estudio único a un estudiante, le interesaron los procesos educativos y al parecer tuvo una relación muy cercana con ese estudiante varón. Entonces esto hizo que hubiera algunas tensiones, ¿no? Pero bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión. Entonces Walcott nos recomienda tres formas de definir los estudios cualitativos. Dice que pueden ser a nivel descriptivo, de análisis e interpretación, y atienden a estas preguntas, pero ojo al piojo. No quisiera que entendieran que descriptivo es un nivel inferior y que de interpretación es un nivel superior. Si nosotros nos posicionamos, acá tenemos, perdonen que cambié rápido la diapo, acá tenemos una propuesta de ADU, un investigador bastante sustancioso en sus propuestas pedagógicas, ¿no? Entonces, si nosotros nos posicionamos de acuerdo a cada diseño de investigación cualitativa, sea narrativo, fenomenológico, estudio de caso o etnográfico, nos daremos cuenta que cada uno, como les dije antes, tiene su propia cosmovisión y su tradición. Imagínense que se trata de territorios distintos, de países distintos. Hay países que son vecinos, ¿no? Y por esta cuestión de cercanía y proximidad, comparten muchas cosas, ¿no? Entonces, incluso se parecen. Entonces, el diseño narrativo y fenomenológico son vecinos. El narrativo y teoría fundamentada son otros vecinos. Etnográfico y estudio de casos son vecinos, ¿no? Y lo que van compartiendo tiene que ver con lo que les interesa analizar y conocer, pero tienen objetivos muy definidos. Por ejemplo, el diseño narrativo no busca, perdón, solamente describir, sino también busca analizar estas experiencias. Pero ojo aquí, cuando hablamos de estos verbos que propone Walcott, los hablamos desde una mirada muy particular por diseño. Entonces, si en la fenomenología tiene un interés en describir en profundidad las experiencias vivenciadas por los sujetos, que eso hace que sea tan jugoso ese estudio que sean pocos los participantes, incluso 10, diría Jonathan Smith, con la investigación, perdón, con los estudios fenomenológicos interpretativos. Esa misma visión de la fenomenología, porque también existen hasta 5 versiones de los estudios con este diseño fenomenológico, yo solo dije una, imagínense, tiene una intención de describir. Pero si yo me posiciono desde la IPA, el análisis fenomenológico interpretativo, lo que yo busco es interpretar. Pero si yo lo hago desde la perspectiva de, por ejemplo, de Mustacas, yo lo que busco es describir. Esto no quiere decir que uno sea menor que otro, sino que la intención del investigador es a partir de cómo está concibiendo el fenómeno y la relación entre quien conoce y lo que conoce. Por ejemplo, Jonathan Smith dice que hay distintos niveles de análisis de la experiencia. Un nivel de análisis es cómo el sujeto dice que interpreta la experiencia y luego cómo yo como investigador interpreto la experiencia del sujeto que interpretó la experiencia que vivió. Y luego el tercer nivel es cómo el lector interpreta la interpretación que yo le di a la experiencia. ¿Se dan cuenta? Es una cosa tremenda. Mientras que cuando hablamos de un diseño narrativo, que también existen múltiples diseños y también los encontronazos de, que ya les decía, los debates intrametodológicos, tenemos una intención de analizar el pasado, las historias. Pero ¿cómo se analiza la historia? ¿Con una historia de vida? ¿Con un relato oral? ¿Cómo queremos acceder a esta historia, a estas experiencias pasadas, ¿no? Y cómo voy a reconstruirlas. Pero si yo hago teoría fundamentada, entonces yo quiero proponer la construcción de una teoría basada
en lo sustantivo, es decir, lo que dicen los participantes desde su propia voz, experiencias, las famosas categorías nativas, ¿no? Que son distintas de las categorías analíticas, que son las que provienen de una cuestión homotética, es decir, de la literatura, la teoría. Entonces, el nivel es interpretación, igual que el de la etnografía. Pero la teoría fundamentada tiene tres olas. Tiene la clásica con Gleiser y Strauss, luego tiene la de Strauss ¿cómo se llama? Y Corbin. Y luego tiene esta última perspectiva o ola, como le digo yo, con Cathy Charmas, que ya es la constructivista. Entonces, Katy, a ver, espera, ¿cómo? Bueno, entonces, si yo me propongo un proyecto de investigación cualitativa, yo tendré que primero definir hacia dónde apunta mi corazón, cómo está latiendo, porque puede pasarles lo mismo que a Ovidio, que están pensando el estudio cuantitativo, pero cuando van a campo, lo que está latiendo es otra cosa que lo cuantitativo no va a poder abrazar y comprender y mucho menos contribuir. Y que hay historias que están en la sombra, experiencias que no han sido contadas y darlas a conocer puede ser algo de suma potencia y un cambio social o al menos un cambio de vida para una persona. Y después que definan si está latiendo en un tono cualitativo o una vibración cualitativa, preguntarnos hacia dónde queremos ir. Es decir, rastrear el pasado, experiencias, comprenderlas en profundidad, proponer una teoría para comprender mejor esas experiencias y a partir de eso iremos articulando el proyecto. Y ya es todo por hoy, en lo que escucho sus preguntas, porque me parece que ya los maté con tanta charla. Los escucho si hay preguntas. Al contrario, es muy grato y no te preocupes, tú puedes disponer de todo el tiempo que necesites. Es muy grato escucharte en general. Este, pues bueno, pueden abrir el micrófono con confianza. Quien tenga alguna duda, algún comentario, para poder seguir enriqueciendo el diálogo. Bueno, por aquí yo toda sorprendida. Aquí les dejé el enlace para que vayan descargando algunos de los artículos que he mencionado. Algunos, lastimosamente, no están en versión PDF ni mucho menos, pero porque ya saben, el dinero, capitalismo y demás, pero hay unos que sí están disponibles o que están de acceso, digamos, bastante buena onda en Amazon, entonces pueden ustedes conseguirlos. Con toda confianza, alguna pregunta, alguna duda, alguna resonancia, sobre todo las resonancias, ¿no? Tal vez algún prejuicio que tengan sobre la investigación cuantitativa, que el día de hoy, así como mi colega Ovidio, hoy dejaron de pensar cuantitativamente el mundo y bueno, en lo que van surgiendo algunas preguntas, comentarios o resonancias, les cuento que el hecho de de hacer investigación cualitativa nos lleva a asumir el sesgo de quiénes somos como investigadores. Hay un libro precioso, les dejo el autor, Ian Mitroff. Ian Mitroff hace mucho hizo una investigación sobre los grandes científicos que son los astronautas. Su libro se llama El lado subjetivo de la ciencia y él reflexiona sobre qué es tan, de verdad es súper objetiva la ciencia. Y cuando los entrevistó, se dio cuenta que la mayoría de ellos se dejaban guiar por intuiciones, por sueños, para formular sus hipótesis, sus preguntas. Entonces, la investigación cualitativa se hace cargo de ese lado subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ponemos en escena quiénes somos, tenemos incluso propuestas novedosas como el mapa de posicionamiento, es decir, cómo, quién soy, por ejemplo, mujer, heterosexual, triata, mexicana, incide sobre mi comprensión, sobre cómo conceptualizo el fenómeno y cómo me aproximo a los participantes, interlocutores que son semejantes a mi historia o que son muy alejados a la mía. También hay otra propuesta hermosa que incluso se convierte en una capacidad, habilidad y proceso que se llama reflexividad. La reflexividad es esa capacidad que tenemos para vernos a nosotros mismos y analizar lo que hacemos cuando analizamos el proyecto de investigación. Porque así como cuando un niño o una niña aprende a leer y escribir y el circulito, el palito ya no vuelve a ser el mismo, ya dice es la O, es la L,
pues nosotros igual cuando salimos a campo y analizamos sobre este fenómeno, no lo volvemos a ver igual. Ya todo es, por ejemplo, yo con la enseñanza de la investigación estoy acá y acá y este autor y ya estoy transformada, ¿no? Entonces, ¿qué hace la investigación cualitativa con eso? La reflexividad se pone en escena en los artículos de investigación, en las tesis, y tenemos capítulos enteros donde contamos no solo qué pasó, sino qué nos pasó. Por ejemplo, cómo surgió ese proyecto de investigación, cómo ese proyecto de investigación nos afectó y nos dejamos afectar por él y cómo eso incidió en nuestras decisiones metodológicas y teóricas. Por supuesto, los antropólogos comenzaron con esto, con los trabajos etnográficos, pero después los psicólogos comenzaron a ponerle candela en esto y ahí tenemos a Heidi Levitt con una propuesta que les voy a dejar. Es un artículo que acaba de publicar con este cuadrito que comparto al final en las diapositivas, que es una hoja de ruta para atraparnos, ¿no? En ese proceso que a veces nos ciega de, oh, wow, es mi propio prejuicio sobre la enseñanza de la investigación que no me dejó ver este fenómeno. Estamos con un montón de resistencias en campo, es lo que dice Jennifer Hunt, que no nos damos cuenta y por eso el ejercicio de reflexividad es algo que necesitamos hacer y esta hoja de ruta o este diario reflexivo o esta cuenta en Instagram que les hizo llegar Noé, que la voy a poner aquí otra vez, es una suerte de un esfuerzo comprometido en mi enseñanza de investigación y en mi proceso de formación como investigadora, de poner en escena y expresar cómo vivo la investigación cualitativa en América Latina como docente y como estudiante, como investigadora. Y les cuento a otros lo que me pasa y cómo eso pues me ha afectado, ¿no? A estar en lucha, a estar en defensa, en resistencia y también a estar conmovida con lo que nos pasa a nivel investigativo. Entonces, hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, una resonancia que ya les he hablado muchísimo. Bueno, en lo que se animan los compañeros, yo sí quisiera compartir una resonancia. Pues bueno, mira, al respecto eh, tú sabes, ¿no? De mi formación psicoanalítica, hay, pues sí, hay siempre tensiones, ¿no? Con el positivismo y toda esta cuestión. Sin embargo, he aprendido con el tiempo también a tomar cierta parte, ¿no? O distancia también hasta el romanticismo propio del psicoanálisis, pero, y quisiera que retomar esto que mencionabas haciendo referencia a las injusticias epistémicas, ¿no? Con Miranda Fricker, y sobre todo, por ejemplo, en el campo de la psicología, este, y en las dimensiones éticas, repensar aspectos metodológicos o epistémicos, por ejemplo, el secreto, ¿no? Entre paciente o el secreto en la investigación también, ¿no? Cómo de alguna u otra manera a veces la pretensión de neutralidad sigue sosteniendo cierta simetría. Creo que Vincian Desprez habla mucho de esta cuestión también, ¿no? De que, por ejemplo, en el experimento no recuerdo cuál era el de disculpa, a lo mejor le estoy haciendo mala referencia, pero ese experimento donde era una universidad en donde se le hacían, se les brindaban cargas eléctricas y bueno, al final de cuentas, la gente, bueno, los participantes sabían que era ficticio, ¿no? Pero simplemente estaban legitimando casi casi con un proceso performativo nada más, pues la posición de los investigadores en ese sentido, ¿no? Y pues bueno, el dejarse envolver por el conocimiento de los mismos sujetos, pues bueno, fundamental para poder denunciar las asimetrías, ¿no? Y las injusticias epistémicas dentro del mismo. Uy, no, eso es un tema exquisito e interminable que dentro de la investigación cualitativa todo el tiempo y como les dije antes, es un proceso, ¿no? Entender el ejercicio, perdón, entender lo ético como un ejercicio y proceso y no solamente como un paso ha sido algo muy costoso a nivel cognitivo y emocional, porque no existe una receta para poder proceder con este ejercicio y esta serie de pasos y procesos que nos golpean en la cara, como dice Kenneth Jergen, ¿no? O sea, en mi propia experiencia, yo hablo y les dejé aquí el artículo, pero antes hablo de lo que dice Noé, ¿no? Es creo que el proyecto de Zimbardo en la Universidad de Stanford, ¿no? Entonces, es un caso ese tremendo, ¿no?
Y bueno, si me permiten, extiendo un poco de esa experiencia que está en este artículo, está en inglés. Créanme que no es por una injusticia epistémica a quienes hablamos en español, sino porque es una injusticia epistémica que no existan revistas de métodos creativos en América Latina, que yo me vea forzada a publicar en inglés para hablar de los métodos creativos. Pero bueno, esa es otra cosa, otro tema, ¿no? O sea, la ciencia en América Latina se invalida si no es con palabras. Pero en Reino Unido ya se puede contar la ciencia con dibujo, con arte. Ahí ya tenemos un temón también tremendo. Pero bueno, en este artículo cuento un poco de estos desafíos y preguntas en cuestiones éticas, donde, por ejemplo, te cuentan en los manuales de investigación que entres a campo y solamente con el consentimiento informado, que también se aplica en la práctica clínica, uno entra, uno habla de, bueno, este es el contrato, así es el ejercicio, así es la dinámica. Entonces, del mismo modo, uno va con los participantes y les dice, fuiste elegido, estas son las consideraciones en el sentido de esta va a ser tu forma de participación, esta va a ser la duración, este va a ser el cuidado del dato y ya estamos. Lo cierto es que ese consentimiento lo firman y después de que lo firman, Dios Padre, surgen un montón de preguntas. En mi caso, me firmaron el consentimiento, previo yo entré a la institución me deja entrar a campo, la UNAM y la UBA, yo entro súper feliz y digo, a todo dar. A ese fenómeno le llamé acceso a campo. Muy fácil, hice lo que hicieron los manuales, consentimiento informado, todo piola, súper. Pero cuando estaba frente a frente a los interlocutores, a los profesores, ellos estaban así. Y yo por más que le echaba ganas y todo, yo no lograba acceder a lo que llamé en este artículo al mundo de sus significados. Y el mundo de los significados es sus experiencias como docente, su proceso formativo. Y todo eso me implicó hacer una serie de cosas que no vienen en los manuales. Entonces, yo dejé esta postura. Uso la metáfora del Señor de los Anillos. No sé si aquí alguno sea fan del Señor de los Anillos. Bueno, uso la metáfora, eso, súper. Uso la metáfora de cuando está, ¿cómo se llama? Uf, se me fue el nombre. Frodo y la comunidad intentando descifrar el acertijo para abrir la puerta. Entonces, Gandalf está ahí a fuerza de vela y remo intentando descifrarlo, él con su postura de sabio, de erudito. Entonces yo llego a campo, llego con mi postura de soy doctorante, soy la asesora, digo, soy la asesora, soy la tesista de tal investigador que es súper reconocido, que wow, y todos así. Pero cuando Frodo, volviendo a la escena del Señor de los Anillos, lee el acertijo y dice, bueno, ¿cómo se dice amigo, no? Entonces Melon se abren las puertas. Y eso era lo que yo tenía que hacer. Dije, bueno, ¿cómo no me hago amiga? Porque eso también es un tema, sino cómo hago que ellos se sientan en un ambiente en confianza para que me puedan abrir las puertas del mundo de sus significados. Y entonces dejé de presentarme como aquella doctorante, que no mentí, por supuesto, pero les dije, yo también soy docente, yo también sufro como docente, yo tampoco sé qué enseñar, no hay coordenadas pedagógicas claras, socorro, help. Entonces vengo aquí a ayudarte para que nos comprendamos y podamos hacer esta cultura pedagógica de la enseñanza. Y las puertas, tras, se abrieron, ¿no? Entonces, este desafío ético lo cuento porque luego se hizo otro desafío. Nos hicimos amigos y yo dije, válgame, ¿esto es posible para la investigación? Sí, pero ¿por qué es posible y qué pasa? ¿No? Muy bien, no sé si ahí me extendí un poco y no sé qué más, si alguien ahora sí se animará o ya fue mucho tiempo, ¿no? Ya me dirán. Bueno, no te preocupes por el tiempo, no hay ningún problema. Alguien que guste participar puede levantar la mano, puede hacerlo mediante el chat o si gustan, con toda confianza, abrir el micrófono. Sí, a mí me gustaría preguntarle a la maestra y bueno, primero agradecerles, Noé, por este espacio tan lindo y a Katia también por esta presentación tan impresionante. Me gustaría preguntarte, Katia, ¿cuál ha sido el hallazgo más inesperado que has tenido en esta investigación que nos compartes en cuanto pues, docencia y enseñanza de la investigación cualitativa? Muchas gracias, qué hermosa pregunta. Elizabeth es una amiga mía de años. De hecho, ella es una de mis amigas críticas y precisamente voy a articularlo con
con la pregunta que hace, ¿no? Y hay algo muy impresionante de hacer diseños narrativos que si a alguien le interesa, por favor envíenme correo, Clandinin y Connelly. Les dejé ahí unos autores que me encantan, que son, digamos que unos de los pioneros en diseño narrativo y bastante famosos. Y cuando uno hace este tipo de estudios, bueno, con abordaje cualitativo en la tradición narrativa, uno se encuentra con uno mismo. Es decir, cuando uno escucha las historias de los otros, uno se va saboreando y descubriendo a sí mismo. Y eso me pasó cuando escuché las historias de los docentes. Yo analicé sus trayectorias en docencia, sus trayectorias en investigación, sus trayectorias como profesores, como estudiantes, y en ese proceso descubrí que ellos tenían los famosos mentores académicos o padres académicos. Y son aquellos que les heredan sus tradiciones en la enseñanza de la investigación y tradiciones en metodología y en teoría. Y luego me vi a mí misma y dije, oh rayos, yo no tengo ningún mentor, yo soy huérfana. Yo fui huérfana y sigo siendo huérfana de padres y madres académicas, pero ya estoy muy grande para tener padres académicos. Entonces, lo que me di cuenta es que tengo muchas hermanas y hermanos académicos y todos ellos me ayudaron a crecer como investigadora y parte de ese gran descubrimiento es que me encontré con los propios participantes, interlocutores, y es que ellos tendrán también hermanos y hermanas académicas, pero les llaman colegas, ¿no? Y estos colegas yo los caractericé bajo la categoría analítica de amigos críticos. Es una categoría que surge en investigación acción participante y también en contextos educativos. En estos contextos se toma este rol de la amistad crítica para aquellos amigos que se eligen mutuamente, que se admiran, que se respetan y que se hacen comentarios con la mejor, con todo el amor, pero disparan, ¿no? O sea, te dicen cosas bastante contundentes. Y así es la vida académica. Los investigadores que entrevisté, que también son docentes, tienen de 3 a 5 amigos críticos. Son aquellos que admiramos y que también nos ofrecen una amistad incondicional y una crítica incondicional. Ese concepto me mató, me voló la cabeza y me voló más la cabeza el hecho de que cada profesor que entrevisté es profesor que cuenta con los amigos críticos, e incluso yo misma, ¿no? Entonces, este concepto va a salir próximamente en un artículo, en un estudio autoetnográfico, donde lo voy a contar y voy a contar también quiénes son mis amigos críticos y voy a proponer un suplemento de cómo pueden ustedes identificar a sus amigos críticos y acompañarse de preguntas provocadoras para que puedan tener una mirada distinta, con ojos frescos, como dicen los investigadores sobre este fenómeno, para poder analizar el fenómeno desde otro lugar y poder ¿cómo se llama? Cubrir los puntos ciegos, porque nosotros no podemos ver algunas cosas y el amigo crítico viene y nos dice, como que no estás viendo todo, ¿no? Entonces, bueno, un intento de responder esta pregunta es, los amigos críticos es algo que me sigue volando la cabeza. Por aquí tenemos también la mano levantada de Mariano. Si gustas activar tu micrófono, Mariano. Buenas noches. Sí, les hablo aquí del departamento de Quetzaltenango de Guatemala. Este, primero felicitar abrir este diálogo que es importante porque eh, no todo se sabe, pero hay mucho que ya se sabe, ¿verdad? Entonces es importante. Eh, Pienso yo que digamos que un punto de partida y de cierre es como inicia Katia, digamos, hablando de paradigma desde el punto de vista de, digamos, como lo entiende Thomas Kuhn y Edgar Morin, digamos, creo yo que se puede abordar desde dos paradigmas, digamos. La cuestión de lo cuantitativo como una cuestión que alberga y se, y se erige sobre lo objetivo, ¿verdad? Si no es objetivo, no es científico, digamos, esa parte. Y por el otro lado del paradigma de lo cualitativo, pues
eh, claro que puede ser científico si es subjetivo, ¿verdad? O sea, es científico lo subjetivo. Es más, digamos, si no es subjetivo, puede ser que no sea científico, porque los sujetos que están haciendo esa investigación, ¿verdad? Sobre un fenómeno o sobre sujetos, este cruzan lo que planteaba Katia, digamos, cruzan nuestra realidad desde la infancia hasta donde estamos, ¿verdad? La edad que tenemos, la visión del mundo que tenemos, nuestra pertenencia cultural, por ejemplo. Aquí nosotros, como ustedes en México, vemos, por ejemplo, una discrepancia muy fuerte entre la visión de los pueblos indígenas y la del pueblo ladino, por ejemplo. Y eso nos cruza y contagia nuestra forma de ver el mundo, porque lo que hacemos finalmente es interpretar el mundo, ¿cómo se llama? Lo cuantitativo piensa que el mundo se da y se mete en nuestra cabeza y se pega y después esa cuestión le sacamos una fotografía y lo plasmamos en blanco y negro. En lo cualitativo, pues no es tan así, ¿verdad? Decía Katia que, por ejemplo, lo podemos ver desde el punto de vista de la teoría fundamentada o la fenomenología, pero cuando hablamos de fenomenología nos sorprendemos y decimos, sí, fenomenología, pero ¿qué es existencial? ¿Es argumentada? ¿Es hermenéutico? ¿Cuál de las fenomenologías? Y ya empezamos a tener un abanico de formas de interpretar. Y eso no hace que se atomice el conocimiento, más bien enriquece, digamos, contrapuesto a lo otro que se puede creer que debe ser único, ¿ya? Y como una cuestión, inviolable y que es palabra de Dios, digamos, porque entonces si no, no es científico, ¿verdad? Claro, estoy diciéndolo desde el punto de vista sin desacreditar lo cuantitativo. Obviamente, digamos, lo que estamos tratando de decir es como ver en paralelo de que no era tan así, ¿verdad? O sea, no es tan así, ¿verdad? O sea, tiene mucho de verdadero, pero al igual que lo cualitativo, tiene sus propios sesgos, ¿verdad? Y eso se ha dado a lo largo de la historia, ¿verdad? Creo que cada vez los seres humanos, pues vamos descubriendo nuevas facetas de la realidad. Ahora se habla mucho de lo holístico, de lo cuántico, o sea, nos ha sorprendido. El avance científico, que no solamente hay una sola mirada, sino hay muchas miradas. Entonces, creo yo, por eso solo quiero terminar diciendo de que gracias por este diálogo y me quedo con la parte de decir de que tiene mucho que ver con la parte de paradigmas. Gracias. Súper, muchas gracias. Precisamente eso es lo que hay que continuar dialogando, reflexionando, porque se ha quedado mucho la gente con la parte metodológica, ¿no? Con los métodos, la metodología, y que eso constituye y hace al investigador su práctica y la investigación en sí misma. Y lo cierto es que no, hay que ir más allá, como viene en la ilustración, ¿no? Indagar más, escarbar más e ir precisamente a eso, cómo se está pensando el mundo, la relación entre quien conoce y lo que conoce y a quien conoce, pero por supuesto que eso nos invita a pensar en estos conceptos a menudo tan complejos para los estudiantes, ¿no? Lo ontológico y lo epistemológico, qué cosa más rara, ¿qué es eso? Y es por eso que muchos docentes se quedan solo con la parte técnica, metódica de la investigación y caen en grandes tropiezos pues epistemológicos, ¿no? Para la enseñanza en sí misma, lo pedagógico. Así que hay que revolucionar esto, para eso les cuento y que se emocionen que mis colegas y yo, parte del SQUIP, estamos por publicar un libro sobre la enseñanza de la investigación, tristemente en inglés, pero les prometo que va a salir algún suplemento en español. Vamos a hablar sobre la enseñanza de la investigación cualitativa en la carrera de psicología a nivel pregrado. Vamos a hacer una propuesta, estamos haciendo una propuesta sustanciosa para enseñar desde los métodos creativos, con coordenadas y con esta visión que están conversando, porque hace falta.
precisamente no para crear investigadores o formar investigadores, sino para formar en investigación el desarrollo de estas habilidades que hacen falta para quienes se dedican a la práctica clínica o a la intervención comunitaria o en educación. Hay que pensar cualitativamente porque nos atañe a la práctica clínica en cuestiones tan complejas como el razonar estos patrones y ser creativos y cuestionar precisamente el mundo desde una mirada no cuantitativa, que él nos ofrece justamente lo cual, y ¿no? Pues Estás muy esperamos con claro. muchas ansias la publicación de tu libro y esperemos que también se pueda encontrar acá en español con tus colegas. Igual, me voló también la cabeza el concepto de amistad crítica. También esperamos la publicación del artículo. Y bueno, quisiera dar espacio para una última pregunta para ir cerrando o algún otro comentario. ¿Hay alguno por ahí? Y muchas gracias a todos los que han participado con sus comentarios, son muy nutritivos y es muy lindo poder que establezcan este diálogo. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a empezar a cerrar. Ya para despedirnos, primero que quiero mencionarles que tenemos una sorpresa. Eh, Katia ha tenido la grandiosa, la gran amabilidad de brindarnos uno de sus libros, el cual vamos a sortear con los asistentes. Lamentablemente se va a reducir nada más al público que se encuentra en Monterrey por la dificultad del envío en general, pero sí, lo vamos a sortear y nos pondremos en contacto con el ganador mediante su correo electrónico para que estén al pendiente. Y pues bueno, no me queda más que reiterar mi agradecimiento a Katia. Se nota la pasión, cómo transmites, el tema nos has involucrado y la calidez, sobre todo la hospitalidad que tienes para poder involucrarnos en tu pasión en ese sentido. Se transmite definitivamente. Bueno, Gracias, Noé, qué placer. Realmente el placer es todo mío. Reencontrarme contigo después de años de haber egresado la carrera es maravilloso y sobre todo poder dialogar desde lo que me apasiona y contagiarte y contagiar también a quienes están aquí es más que un regalo, ¿no? Así que me llevo ese súper regalote que siento no merecerlo, pero lo recibo y lo abrazo. Muchas gracias. definitivamente se multiplica. Lo recibimos todos aquí. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por su asistencia también. Que tengan un muy bonito día. Gracias, saludos. Gracias.